Los saludamos por este medio, agradeciendo su atención a todos aquellos que nos vean, a los que podamos acercarnos a través de estos recursos de comunicaciones digitales que nos ayudan a llegar más allá de nuestros límites físicos. Gracias a Dios por esa oportunidad. Y es que estamos exponiendo algunos temas doctrinales de nuestra iglesia cristiana posterior a la Reforma. Y es el resultado de la reflexión teológica para poder explicar algunos eventos, algunas experiencias y declaraciones de la Sagrada Escritura sobre la salvación. En ese sentido, la iglesia ha desarrollado lo que se le llama el orden de la salvación. Los eventos que suceden cuando el Señor llama por su gracia soberana a la salvación de un pecador. Hasta cierto punto, estas reflexiones teológicas de la iglesia tienen como propósito señalar, aclarar, demostrar cómo es que Dios salva a un pecador. Y entre estos asuntos se le ha llamado uno de estos temas el orden de la salvación. Y entre los eventos de la salvación hay un asunto que se le llama la regeneración. La regeneración ya como una reflexión teológica, un término que se ocupa para señalar un evento en el orden de la salvación. Como una doctrina es entonces aquella que resulta de esa reflexión y que entonces se puede llamar a la regeneración como una designación de aquel acto divino por medio del cual el pecador queda dotado de nueva vida espiritual. Y mediante ese acto, el principio de la vida nueva entra por primera vez en acción. La vida nueva. Concebida así, la regeneración incluye tanto el ser engendrado de nuevo como el nuevo nacimiento, en el que la nueva vida se hace manifiesta. El término se emplea a veces en un sentido todavía más limitado, hablando de la regeneración, para denotar nada más la implantación de la nueva vida en el alma, aparte de las primeras manifestaciones de esta vida. Cuando se habla en analogía con el nacer de nuevo, se dice que alguien ya está vivo en el vientre de su madre. Y cuando está allí, es una nueva vida, las manifestaciones de esa nueva vida son una cosa a la vida esencial de aquel individuo. Entonces, en la regeneración también se puede señalar de manera más estricta el evento mismo de aquel cuando el Señor le da esa manifestación o ese poder o esa nueva facultad al pecador, y es la regeneración en ese sentido como un término doctrinal que apunta a ese momento específico. Ahora, por el hecho de estar hablando de la regeneración como un asunto de la salvación, esto debe estar forzosamente relacionado con el pecado. Alguien debe nacer porque está muerto, y esto tiene que ver con una sentencia federal del Señor, del Creador, de nuestro Dios, a raíz del pecado. Dios sentenció a Adán y a Eva, nuestros primeros padres, allá en el huerto del Edén, de que el día que desobedecieran morirían. Y esa sentencia se ejecutó. Ellos murieron. Y la descendencia en ellos, de manera ordinaria, naciendo de Adán, todos de manera ordinaria, traen el pecado original. El Señor castiga a la descendencia de Adán transmitiéndoles el pecado original, y como consecuencia están muertos en sus facultades espirituales. Si bien es que no estén muertos de una manera total, no afecta el cuerpo ni algunas manifestaciones y capacidades del ser interior, sí están inhabilitados para desear las cosas espirituales, las cosas de Dios. Están muertos, no logran, no tienen esa capacidad. Antes, al contrario, están atados
al pecado, están cautivos por el pecado y los desvía a rebelarse contra Dios, a huir de Dios, a desobedecer los mandamientos de Dios. Entonces, como consecuencia de esas acciones están condenados, están muertos. Estas declaraciones de la Escritura son abrumadoras. Por lo tanto, en esa condición de muerte, la sentencia es muerte eterna. No hay otra cosa más que le depare al ser humano sino la muerte eterna. Por esa razón, cuando hablamos de regeneración, es aquella bendición por la gracia de Dios que viene de Él, del Señor, para los pecadores impenitentes. Es una gracia divina. Entonces, para que esto se efectúe, en la palabra de Dios nos vamos a encontrar algunas analogías, algunas declaraciones que hay en la palabra de Dios para hablar de este hecho de la regeneración. Por ejemplo, en Juan 3 y 7 se habla de un nuevo nacimiento. Dice la palabra de Dios: respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. El versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. Ese es el diálogo que tiene el Señor Jesús con Nicodemo. Y Nicodemo no logró comprender una declaración de esta naturaleza. Debes nacer otra vez, un nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento estaba apuntando a la necesidad de nacer en el Espíritu. El Espíritu está muerto a causa del pecado, está vetado para tener en su propia naturaleza la facultad de buscar a Dios. La siguiente figura que se usa es renovación. En Tito 3:5 dice el apóstol Pablo: no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Se está refiriendo a la idea, a la verdad acerca de la renovación. Y este término renovar quiere decir volver a hacer. También en la palabra de Dios se menciona esta necesidad como una resurrección, volver a la vida. La necesidad imperiosa de que alguien tenga que resucitar en un sentido figurado como lo hizo Cristo cuando se levantó de la tumba. También se señala en Efesios 4:24 como una nueva creación. Dice el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Éfeso: y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Vestir el nuevo hombre, una nueva creación, es necesario, está apuntando a la regeneración. También hay algunas frases que comunican esta verdad de la regeneración. Por ejemplo, Dios engendra, o un nuevo corazón, o el Espíritu resucita, o que nosotros somos la obra de Dios. Tenemos muchos más pasajes que señalan esta verdad acerca de la necesidad de nacer de nuevo o de la regeneración como una doctrina que explica en el orden de la salvación la necesidad de que el pecador tenga que nacer de nuevo, tenga que regenerarse, tenga que volver a crearse, tenga que nacer de nuevo. Hay en nuestros símbolos doctrinales, en la Confesión de Fe de Westminster, se señalan lo siguiente. Solo quiero limitarme en la sección de soteriología a hablar de dos aspectos que señalan esta verdad. Dice así: cuando Dios convierte a un pecador y le pone en el estado de gracia, 1. Le libra de su estado de servidumbre natural bajo el pecado. Y señala Colosenses 1:13, dice Colosenses 1:13. Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y en Juan 8:34 y 36 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 2. Por su gracia solamente lo capacita para
querer y obrar libremente lo que es bueno en lo espiritual. Querer y obrar libremente lo que es bueno en lo espiritual. Y aquí sería la declaración de lo que es la regeneración. Y aquí se cita lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:13, porque es Dios el que obra en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Además de este pasaje se cita Romanos 6:18-22. Dice así: y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentáis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Porque cuando fuisteis siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto, pues, teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. El apóstol Pablo entonces está declarando: ahora ustedes tienen la capacidad en su ser interior de desear las cosas buenas, de desear las cosas que a Dios le agradan, y por consecuencia tendrán la capacidad de la santificación. Las facultades del alma están renovadas, están vueltas al querer de Dios, al pensar de Dios. Entonces, este es el asunto que se está señalando en el término doctrinal de la regeneración, en el orden de la salvación que la iglesia cristiana, después de la Reforma, desarrolla para demostrar que hay necesidad de un cambio de corazón y que se le llama regeneración. Entonces, en la palabra de Dios se señala que este acto de la regeneración es una obra de poder tan grande, o debe ser un acto en el que Dios opera, de un poder tan grande que se le llama el poder omnipotente de Dios. En Efesios 1:18-20, hablando el apóstol Pablo otra vez a los hermanos de la iglesia de Éfeso, dice lo siguiente: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y luego ahí más adelante en el siguiente versículo: la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. La cual obró en Cristo, aquel poder supereminente, grandísimo de Dios. La regeneración, por lo tanto, no es un asunto sencillo, no está al alcance del poder humano, no es una actividad que pueda alcanzarlo por su ingenio, por su fuerza o por su propia voluntad. Está fuera de él, de modo que solo puede venir del mismo Dios, porque se requiere de un gran poder para ejecutar este acto de la regeneración. Se ha insistido, se ha apuntado hasta que ese mismo poder que obró en Cristo, de la regeneración, de recrear, que se necesita aquí para que un pecador vuelva a la vida, más o menos son las mismas acciones que se ocuparon cuando Dios creó el universo, cuando Dios dijo sea la luz. Cuando Dios ahora regenera el alma de un pecador, está operando con ese poder sobrenatural, portentoso. Esto es admirable. Eso podría entonces mirarse desde una perspectiva de la gracia de Dios, pero con un poder admirable. La regeneración entonces es un cambio instantáneo en la naturaleza del hombre, un cambio instantáneo en la naturaleza del hombre, que afecta al momento, al ser completo, en el aspecto intelectual, emocional y moral. Es un evento instantáneo y además es un acto de la gracia soberana de Dios. En este acto el Señor restaura las facultades al estado propio, en este sentido de la inteligencia, de sus afectos y de la voluntad. Ahora piensa,
en la capacidad de su pensamiento está Dios. Ahora sí, hay una motivación que le lleva a pensar en lo que Dios quiere. Ahora hay un sentir de actuar de acuerdo a el querer de Dios. Su voluntad ahora lo vuelve a Él, al Creador. Y hay también un querer que también se sujeta a la voluntad de Dios. Un pensar, un sentir y un querer. Estas son las facultades del alma. Es tan necesario para los hombres que sean, en un sentido general, educados, refinados, que tengan cierta buena moral. Se requiere la regeneración de aquellos que algunos han dicho, estas personas son tan buenas que parece ser que solo les falta ser cristianos. Se requiere la regeneración de manera inevitable, de manera condicionada, y a ellos, pero también a las personas que están más alejadas de una condición moral, de gente que parece ser que por sus condiciones de corrupción, de vicios, de maldad, están alejados de las cosas buenas. Y de repente hay personas que dicen, esta persona es tan decente, es tan buena, tiene un buen lenguaje, que parece ser que tiene el cielo, solo le falta creer en Cristo. No, el Señor exige de la regeneración de todos los seres humanos, a unos más refinados como los más corrompidos. Para el Señor todos necesitan esta regeneración. En la regeneración es el Espíritu Santo el que implanta esa nueva tendencia en los afectos del alma. Es este nuevo principio, o se inicia un nuevo hábito espiritual que, siendo en lo sucesivo alimentado y dirigido por el mismo Espíritu de Dios. Aquí nos encontramos por esa razón en la declaración de la Iglesia reformada, de la Iglesia cristiana después del siglo XVI, que la salvación no es de los hombres, no está al alcance del hombre, sino es una obra soberana del poder de Dios. Y como es Dios el que efectúa la salvación, es el mismo Dios el que va a permanecer salvando al pecador, el que lo regenera, y por el hecho de regenerarlo, en su poder está mantenerlo en esta nueva creación. Y que la regeneración entonces sea un asunto en el que Dios está obrando. Entonces, cuando sucede en un acto, en un momento, es Dios el que está operando en el pecador. Dios es el que está actuando y el pecador es pasivo, no es activo, no está participando. De hecho, hasta se le puede llamar que es una obra en el subconsciente. Aquel ser que está siendo regenerado no es consciente en ese momento, no sabe lo que está sucediendo, solo lo va a conocer por el resultado, el efecto. Se habla de una mujer en Filipos de Macedonia, cuando Pablo fue a predicar. Esta mujer se llamaba Lidia. Pablo estaba predicando, entonces dice, el Espíritu le abrió los oídos para escuchar lo que Pablo decía. En ese momento está entonces siendo regenerada. Un acto pasivo, un momento en que ella está pasiva, no está actuando, es el Espíritu el que le está regenerando. Y entonces es cuando ella puede oír lo que Pablo está diciendo. Por supuesto, hay otros asuntos allí en relación al tema del llamamiento, que esta es una parte diferente en cuanto al orden de la salvación. Hay una actividad posterior que se le podría llamar el tema de después de ser regenerado, vienen otros aspectos del orden de la salvación. Nosotros nos estamos deteniendo solo a hablar de este asunto en específico. Y entonces llegamos hasta aquí como que sosteniendo que la regeneración, siendo parte de la salvación, es una obra soberana. Es un acto de la gracia de Dios que no se alcanza, que no se obtiene ni por obras, ni por capacidad humana, ni por sabiduría, ni por inteligencia, ni por poder. Ninguna de estas facultades están capacitadas porque está en muerte espiritual. Y es Dios el que opera a través de su Espíritu Santo en un acto, el nacer otra vez de aquellos pecadores impenitentes.
No hablaré de la historia, porque este asunto del orden de la salvación es una historia, o tiene su historia, cómo se ha desarrollado de manera progresiva en el tiempo. No hablaré de eso. Tampoco hablaré tanto de las objeciones de las doctrinas que están contra esta verdad de la palabra de Dios, de la regeneración. Pero solo me voy a detener en dos objeciones que se tienen de aquellos que no aceptan esta verdad. Una de ellas es que dicen que la regeneración genera pasividad cuando se dice o se declara que Dios es el que salva. Una es la pasividad. La pasividad significa, bueno, entonces yo no tengo que hacer nada. Entonces yo voy a tratar de esperar que Dios obre. No puedo hacer más sin la gracia de Dios. Y entonces la gente, las personas se vuelven pasivas, no activas, sino están esperando. Y la otra, que es todavía más grave, es que se vuelven indiferentes, que las personas dicen, bueno, si Dios es el que me va a salvar, entonces no tengo más que hacer. Yo me olvidaré de todo intento de mi propia voluntad para buscar a Dios hasta que Él quiera, y se vuelcan al pecado, a la rebeldía. Sin embargo, estas objeciones más bien están basadas en el solo hecho de la excusa humana. Porque por encima de estas excusas, Dios ha dotado al hombre de responsabilidad y de obligación inherente en el ser humano de obedecer los mandamientos de Dios. Y esta doctrina que habla de la regeneración, apuntarla a aquella otra cosa, aquella otra verdad del hombre, que es que por su propia cuenta no podrá volver a Dios. Entonces, si el hombre es por razones implícitas, incrustadas en la obligación personal, en la obligación de cada uno, de buscar a Dios, de obedecer sus mandamientos, y está imposibilitado por su propia cuenta de hacerlo, cuando la palabra de Dios da la noticia de que es posible, de que hay una posibilidad de poder obedecer el mandamiento de Dios, poder volver a Dios, poder pensar en Dios, poder actuar como Dios quiere, poder sentir lo que Dios quiere, entonces, en lugar de que el ser humano se vuelva indiferente o pasivo, se tiene una oportunidad a través de esta noticia, de esta declaración de la Escritura, de ir a Dios, de buscar a Dios, de rogar a la magnífica gloria y voluntad de Dios el que haya una oportunidad de nacer otra vez, de rogar a la misma presencia de Dios, al amor de Dios, en que se me dé esto a mí. Esta es una esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Este es un aliciente, es una motivación, un incentivo, porque desde una perspectiva humana, cuando mencioné que aquellos hombres que están alejados de la moral, que están hundidos en los vicios, que están en condiciones terribles, alejados de Dios, su conciencia los acusa. Con frecuencia ellos pierden toda esperanza. Ellos dicen, yo ya no tengo esperanza, así como estoy, ya no seré perdonado, no tengo perdón. Aquí hay una esperanza mucho más gloriosa cuando la Escritura dice que sí hay esperanza de vida eterna en aquellos que Dios renueva en su corazón. Entonces se vuelve un incentivo, un aliciente para volver a Dios. Y es aquí donde la doctrina de la regeneración se vuelve un medio para llamar a los pecadores a la salvación, para decir a todo aquel que está lejos de Dios, que todo aquel cuya conciencia le acusa de pecado, de maldad, y que está sin querer a Dios, sin desear las cosas de Dios y alejados del bien de Dios, que Dios a través de su palabra habla de una oportunidad, de una bendición. Él quiere, Él llama a los hombres a la regeneración. Él llama a los hombres y Él ofrece un nuevo nacimiento, una nueva voluntad, un nuevo querer en Cristo Jesús. Por supuesto, esta doctrina tiene que ver con que Él lo hará a los que en su corazón está. Y por supuesto que nosotros no sabemos a quiénes está en su corazón llamando. Por lo tanto, si es una oportunidad, si es una posibilidad y usted está escuchando y usted está atento a lo que estoy diciendo, es decirle, llamarle a
considerar esta posibilidad para usted de nacer otra vez, de correr al Señor Jesucristo, de acudir a Él, de llamarle, de invocarle, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hazlo hoy. Hazlo, busca a Cristo Jesús, arrepiéntete de tus pecados, ruégale que te haga nacer otra vez, pídele que en tu corazón haya esa nueva disposición, búscale hasta que esto sea verdad, y si tú lo haces, entonces creo que tendrás grandes posibilidades, estás en un lugar óptimo para volver a Cristo y creer en Él y nacer otra vez. Nuestro Señor Jesucristo vino para eso, y esta es la doctrina de la regeneración que hoy estoy poniendo en tus manos, en sus manos, a usted que nos ve. Por lo tanto, agradezco al Señor por esta bendición, por este medio y por esta oportunidad. Y si alguno está allí mirándonos detrás de esta pantalla y está escuchando este evangelio, esta noticia, esta doctrina que he tratado de exponer y he removido en su corazón, le animo hoy a arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Qué bendición será si usted hoy cree en Cristo Jesús. Hazlo ahora mismo, allí donde estás. ¿Cómo estás? En la condición en que estás. Si has entendido esta declaración, esta doctrina de la regeneración, arrepiéntete y cree en Cristo Jesús. Y si has creído en Cristo Jesús, te animo a que busques, a que sigas, a que camines, a que honres al Señor. Si has nacido otra vez, serán las facultades que vendrán, serán las evidencias de tu nuevo nacimiento. Te aseguro que cambiará tu vida, que nacerás otra vez y esas facultades serán evidentes en tu vida. ¡Qué bendición! Que Dios te bendiga, que Dios te dé la salvación. Amén. Hay perdón por la sangre de Jesús, hay perdón por su muerte en la cruz. Proclamad que hay perdón para todos, hay perdón los que acuden al Señor Jesús. Hay perdón por la sangre de Jesús, hay perdón por su muerte en la cruz. Proclamad que hay perdón para todos, hay perdón los que acudan al Señor.